Facebook y YouTube. Estamos al aire, Primero Nelson. la vez. Y Ok. por Instagram estamos también. A ver si estamos transmitiendo. Parece que por Instagram hay un poquito de complicación. Pero por Facebook, a ver. Oye, el programa de hoy que ha salido complicado, ¿eh? Ha salido como la vida misma, como el Muñoz Trimanto. Estamos Todos en los elementos complicados. desequilibrio, Peñi. ¿Ah? Estamos en desequilibrio. Sí. Vamos a tener que hacer Yeyipún por lo menos. A ver. A ver, por Facebook estamos en Ah, vivo aquí me por aparece Facebook. en vivo. En vivo. En ¿Sí? YouTube estamos también en vivo. Sí. Bueno, Por los lo saludamos menos de nuevo. ¿En qué parte estábamos de la conversación? Ah, la parte de las miradas. Y en general nosotros tenemos, digo como chileno, miradas bastante antropocéntricas. Todo es para y por el hombre. Siempre el hombre primero. Primero por sobre los demás animales, primero por sobre los árboles, por sobre cualquier cosa, siempre el hombre primero. Siempre buscamos el beneficio del hombre. Es natural, ¿cierto? Todas las especies lo hacen. Si al final, en general, bueno, también hay especies que se matan entre ellas, pero bueno, nosotros también. Pero en general tratamos de pensar en el hombre primero antes que a lo mejor el último tigre que queda en el planeta, no. Siempre ponemos la balanza la vida de un ser humano, aun cuando el tipo se haya ido a pegarle palo al tigre a la jaula, que el último que queda por la selva ahí, el último que el tigre es necesario. Entonces, desde la perspectiva mapuche, obviamente que cada familia y cada persona defender a su hijo, a su nieto, hasta las últimas consecuencias, a su amigo y a lo mejor a la persona que no conoce, es muy natural. Pero en términos cosmogónicos, el hombre es uno más. Nosotros somos uno más que estamos en el territorio. Entonces ahí es donde lo que yo recojo lo que dice Juan Carlos, que eh, esto del coronavirus es un impacto muy fuerte que nos da la posibilidad de repensar nuestra relación con la Tierra, en el sentido que, o con el todo, si no es solo la Tierra, es todo, es los aires, es los mares, es como, eh, por ejemplo, la industria del plástico. Podríamos volver al vidrio. Ah, no, es que es muy caro, o se gana menos, porque igual se va a ganar, pero se gana menos, es que van a quebrar los que producen el plástico. Entonces, hagamos algo que esa gente pueda reconvertirse, pero nos negamos a terminar con lo que está destruyendo todo y además nos está destruyendo a nosotros. Entonces, es una mirada de los equilibrios. En la cultura mapuche los equilibrios pueden ser positivos, pueden ser negativos. Si yo voy y me meto a un bosque y voy y tomo la WEN es medicina, y arranco ramas de un árbol y no hago nada y me voy, pero lo hago con convicción de que ahí hay una espiritualidad, me va a venir el golpe de vuelta, pero no es una venganza, no es que los ñenos, las entidades espirituales digan, oh, este tipo se portó mal, me voy a desquitar, sino que tiene que ver con la reciprocidad, en su faz negativo, obviamente. Yo quité y no dejé algo, no devolví algo. Y al no devolver algo y al no hacerlo con respeto, por supuesto, me quitan algo. Y me quitan obviamente mi fuerza, mi nehuén, mi salud. Entonces, en definitiva, la perspectiva mapuche es una perspectiva de los equilibrios, la reciprocidad, y eso también se ve reflejado en las relaciones sociales también. Es más, esto es mucho más profundo que lo meramente ecológico, que ya es tremendamente profundo, sino que también respecto a cómo nos relacionamos entre nosotros, cómo está bien, queremos vivir bien, será necesario, eh, y aquí vienen muchos cuestionamientos de cómo proyectamos nuestra sociedad hoy, acumular y acumular, acumular recursos que ni siquiera hoy ocupar, pero que esa acumulación está permitiendo la destrucción de otras cosas que no van a estar en el futuro y que además generan una cadena de destrucción y que acelera los procesos que estamos viviendo ahora. O sea, todo es asumir el camino que dice Juan Carlos, perdón, él no lo dijo, pero la opción mapuche genera replantearse todo, o sea, todo. Y quiero decir, cerrar esta parte con una cosa que me tocó vivir. Y la gente que ha vivido en las comunidades, ha ido mucho a las comunidades, o tiene muchos amigos en las comunidades, va a poder
para poder decir, sí, es así, que la gente es así. O sea, a lo mejor muchas personas en la ciudad se da más esto de ser huraño, de ser apático, esta es mi casa, tú entras hasta el living, hasta el comedor. Oigan, en las comunidades la gente te recibe, pucha, ahí está mi cama matrimonial para que tú duermas. Y a ti que no te conozco bien o que es primera vez que yo te veo, no importa. Yo me voy a dormir con los niños a la pieza. A mí me pasó una vez, yo vivo en casa de los Pilquimán, Peña y David Pilquimán, bellísima persona, su señora, una familia muy bonita, con sus hijos, todo. Y yo andaba con mi perrita, Gulu mapeando, y nos llevamos muy bien, nos conocíamos de antes, pero estaba acampando y vinieron unos temporales, cuestión horrible, y me hizo pasar a su casa y me hizo dormir en su pieza. Y ahí yo con mi perrita durmiendo, yo no la acosté en la cama así, la dejé abajo, pero permitió de que mi perrita entre ahí. Y yo le decía, pero ¿cómo, Peña? Y me decía, oiga, no se ponga winca, me decía, porque los mapuches son así. El Peña Villabur siempre nos decía, JC, ¿te acuerdas? Cuando en su casa nos atendía como reyes, y uno, pero ¿para qué se molesta? Que la cuestión, ya se me puso winca. No, po. Si aquí usted anda un mapuche y la gente es así, o sea, es así. Y uno no tiene que sentirse patudo ni fresco porque es la reciprocidad. Y después cuando ellos vienen a la ciudad, uno los recibe con el mismo cariño, con la misma buena onda. Entonces, una dinámica de entender las relaciones humanas diferentes a lo que nosotros tenemos de ser más conservadores, que no digo que sea malo tampoco, pero somos diferentes en muchos de esos aspectos. Nos fuimos por otros lados de la conversación, pero bueno, Que tiene que ver con la eso, reciprocidad y tiene que ver con la forma de entender lo que somos pero bueno, y eso es lo lo que bonito queremos ser. también de poder conversar estos temas de manera amplia y no tan cerrada. Preguntaba por Instagram, porque bueno, si ya había pasado el Chachai Rosendo, pero bueno, hubo problemas técnicos, él no se sentía bien también, así que lamentablemente no se pudo integrar a la conversación. Y también, bueno, acá preguntan el tema de los coligües florecidos, que también lo conversamos, me parece que la primera sesión, la primera reunión con Jaime. Así que, bueno, hay harta interacción en ambas redes sociales. Lamentablemente, en esta fecha, los que hacemos clases por Zoom se han dado cuenta que, o los que han tenido clases también como estudiantes, eh, hay mucho problema con la conectividad, pues. El temporal ha afectado como, pero mm, todo de manera muy compleja. Así que, bueno, nos fuimos de Instagram. Instagram tiene solamente 1 hora de transmisión, así que seguimos por Facebook y por YouTube. Sí, ahí el Peña Eusebio está diciendo, sí, volvieron. Eh, bueno, al final es interesante esto y creo que los estados tienen que generar la apertura a todas las cosmogonías, las miradas y primero estudiar. Hay una cosa, manteniéndolo en esta cosa, Juan Carlos, sin irme del tema, de, de respetar al otro y de entender la mirada del otro. En el País Vasco, probablemente las miradas cosmogónicas o cosmovisionales sean muy similares a las de los españoles en general, pero todos los funcionarios públicos post dictadura de Franco tuvieron que aprender a hablar euskera, euskadi. Y hoy en día la lengua se recuperó. Acá en Chile, ¿cuándo vamos a tener la posibilidad de que se hable la lengua, que los funcionarios públicos, para poder ingresar a lo menos a ciertos servicios, entiendan, hablen la lengua, entiendan lo que es un guilletún, entiendan lo que es el buñol tripantu? Y eso empieza a generar esta apertura, empieza a integrarse una mirada diferente que refresque y enriquezca nuestra forma hoy en día estrictamente occidental de entender las cosas, como Estado, como sociedad. Eso es súper interesante que se pueda dar y que yo creo que la partida del Buñuel Trimantu da para eso, da para cuestionarlo, sobre todo que ya se enseñan en los colegios, se han dado pasos importantes, pero ahora vienen los pasos en serio, exigirlo en los cargos públicos, exigirlo en esas áreas donde la gente se puede acostumbrar a hacerlo. Sí, Estamos pues, conectados, ¿no? estamos conectados, Facebook y YouTube, todo bien. Instagram, estamos conectados nuevamente, así que, pero ya estamos finalizando también, yo creo. Igual, lamentablemente, perdimos harto con no tener
Chachay Rosendo. Hay muchos que lo conocen, él es muy conocido por en el territorio, ha sido un trabajador incansable de la recuperación de la lengua mapuche y de también mostrarle a la sociedad chilena y también a los mapuches que han perdido por X razón parte de su cultura, lengua. Él ha sido una persona eh, primordial dentro de este movimiento que empezó en los 80. Él viene de los 80 batallando en cuanto a la transmisión de este conocimiento. No sé si, bueno, tú lo conocí un poco más, Nelson, ¿qué puedes decir de él? Como para los que no lo pudieron eh, ver ni tampoco conversar con él o interactuar por medio de las redes sociales. Bueno, el Peñi Rosendo se pueden decir muchas cosas de él. De partida es una persona criada, él debe tener cerca de los 70 años ya, si no un poco más. Es una de las personas criadas en su comunidad en contexto total y absolutamente mapuche. O sea, el conocimiento que él tiene lo tiene de cuna. Me ha comentado cosas que le ha contado su mamá, su abuelita, y que a su vez a su abuelita se le contó su abuelita. Entonces, lo que él sabe, ustedes nadie lo encuentra en los libros, lo encuentra a través del Nutram, ¿cierto? De la conversación. Y es muy bonito los que han tenido la posibilidad de conocerlo, los que puedan conocerlo a él o a otras personas mayores, de sostener conversaciones que transmitan también eso a uno. Él en los 80, junto a tu papá, Juan Carlos, y a otras Peñis y las mías más, empezaron a levantar el movimiento mapuche 70-80 desde una perspectiva al principio cultural, ojo, lo digo en el muy buen sentido de reivindicar lo cultural y ponerlo por delante en un periodo complejo y decir nosotros somos mapuche, cuando era peligroso decir eso. Levantaron los primeros libros y diccionarios en los tiempos de Ranguileo, ¿cierto? En esa época de la lengua mapuche. Hay un diccionario que incluso lo vi poco tiempo atrás en una famosa librería donde aparecía muchacha y le escribí, oye, usted está aquí famoso en las librerías y todavía se vende. Es un diccionario, todavía se comparte también. Él participó mucho en eso. Tengo entendido que también él fue uno de los creadores, una camada de Peñis y Lamien, que fueron los creadores de la carrera de la Universidad Católica, creo, de Temuco, de profesor o pedagogía intercultural en contexto mapuche. Parece, sí, Corríjanme si como no es así. algo, sí. Ellos dieron los primeros pasos y empezaron a cambiar lógicas y conceptos dentro de las universidades. O sea, imagínense la universidad de los 80, de los 90, y llegan estos mapuchones y dicen, bueno, cambiamos las cosas. Aquí metamos nuestra cultura, metamos nuestra lengua, y estamos en Temuco. ¿Cuántos jóvenes mapuches están accediendo a la universidad? Démosle la posibilidad de llegar a la universidad y después volver a sus territorios y compartir esto. Entonces, esos espacios los abrió la generación del Chachay Rosendo y son de los que estamos disfrutando todos ahora, mapuche y no mapuche, porque todos disfrutamos de ese trabajo. Y también las personas no mapuche que tuvieron la apertura y la mirada también de futuro y de tolerancia y respeto por lo mapuche que pusieron a disposición de la comunidad y de la mapuchidad, las aulas de la universidad también en esa época. Entonces eso ha continuado y se ha seguido haciendo el trabajo, y hoy en día el trabajo ya, o las investigaciones, los mapuches, ya tienen un boom explosivo, y tenemos historiadores mapuche, antropólogos mapuche, sociólogos mapuche con excelentes trabajos, y el Peñi Rosendo es uno de ellos. Pero la gran virtud también del Peñi es que él no es egoísta con su conocimiento, él lo comparte. O sea, ustedes se sientan a conversar con él con un mate y pueden estar todo el día hablando. Y él no tiene problema, no, es así con eso. Así que, pucha, siento que no hayamos podido, pero va a haber otra oportunidad. Si no necesariamente tiene que ser el Cuñón Tripanto, pues pongo la de los Guilletún. Y por último hablamos de cosmogonía mapuche. Si vieron acá que le decíamos con Juan Carlos, nuestros conocimientos son cortos sobre el Cuñón Tripanto, y en una hora y tanto programa quedamos cortos, y estábamos hablando ya de otras cosas, porque el conocimiento mapuche es una inmensidad gigante que permite hablar de todo durante mucho rato. Y podríamos seguir, pero creo que ya es hora de dejarlo hasta aquí. ¿No? Sí. Llevamos una hora ya de programa. Sí, bueno, es lamentable que no haya podido estar, pero bueno, también, como les decía, las redes sociales y también las nuevas tecnologías estamos todos recién adaptándonos. A nosotros se nos cayó varias veces la transmisión también por temas de internet y también por temas de programa, entonces también es parte del juego actual en el que estamos insertos, ¿verdad?
Y lo importante sí que, bueno, pudimos hacer una pequeña mirada, una pequeña y brevísima mirada de este evento astronómico que afecta al mundo y que cada cultura lo ve de manera diferente y le da una su propia significancia. Y eso yo creo que es lo más que tenemos que rescatar en cuanto a que antes de esta globalización tan brutal respecto a Occidente, que ya está inserto en todo el mundo casi todas las culturas a nivel mundial precristiana, un poco antes de la globalización, todo el tema, tienen celebraciones o tienen como eventos que conmemoran este momento astronómico, ¿no? Entonces, el ser humano, previo a este proceso de globalización, está más en sintonía con estos eventos que claramente cambian el territorio, cambian la forma en que se va desarrollando las estaciones del año, se van desarrollando los días y afecta también al ser humano. Yo creo que no es menor que, por ejemplo, imagínate, hay que hacer igual el ejercicio de irnos, no sé, 500, 600, 1000 años atrás, en el caso mapuche. Y pensar que la gente está observando la naturaleza y ve que los días se están acortando y que la noche está siendo más larga. Imagínate, antes, en la época pre de que se empiece como a generar como ya la cultura mapuche como un todo, eh, imagínate cómo vivieron ese momento, cómo sintieron que algo estaba pasando, que el mundo se iba a acabar, quizás, no sé, me imagino yo esa visión antes de que empezara como el pueblo, empezara como a darle una explicación lógica dentro de sus propias estructuras a estos fenómenos naturales. Entonces, descartarlos totalmente por la occidentalidad y por celebraciones totalmente foráneas, yo creo que igual para empezar, una falta de respeto de la occidentalidad, pero segundo también es una cosa que descartarlas nos aleja también del equilibrio del cual nosotros deberíamos estar en sintonía, que no por algo una cultura tardó cuántos miles de años en crear una estructura para poder explicar este fenómeno y la occidentalidad, ¿qué es lo que hace? Dice que son, ¿cómo se mete? A ver, ¿cuáles son los conceptos que utiliza principalmente? Como cosas de los indios, cosas Mitos, minimizando, leyendas. mitos, leyendas, como que estamos celebrando cosas, mejor celebremos los de Estados Unidos, por ejemplo, o celebremos la Navidad, celebremos San Juan, el solsticio de verano, cáchate. Entonces, es como cuando uno le toma el peso a que un pueblo tardó cientos de años en establecer una estructura para poder explicar estos fenómenos y más encima de la actualidad no los pescamos. Yo creo que igual nos hace ver que nos falta harto por poder lograr esta sintonía que antiguamente tenía la gente y que lamentablemente se ha perdido. A mi entender, no sé si estás tú de acuerdo. Completamente de acuerdo, pero completamente de acuerdo. Y quería mencionar una cosa que vi antes, que la verdad que a mí, que tiene que ver con lo que se normaliza dentro de las comunicaciones y dentro de nuestras sociedades. En un tribunal juró un magistrado, hace hoy o ayer, online, y lo hicieron jurar por Dios y unas citas, creo que la Sagrada Escritura, algo así. Por mí, fantástico. Por mí, si una persona tiene su fe y que la ejerza libremente, feliz, contento, que nadie lo reprima, nadie se lo prohíba. Alguien me podría decir, estamos en un estado laico, ¿cierto? Perfecto. Pero si el magistrado le pregunta a la persona, ¿usted quiere hacerlo por Dios porque usted es cristiano? A mí me parece genial. Pero no es noticia, no es noticia. A mí me sorprendió, no me molesta, me sorprendió. Pero ¿qué pasaría a la inversa, como experimento? Si un magistrado mapuche el día de mañana o un ministro de corte o quien corresponda hacer jurar a un juez le dijera, o en la Corte Suprema, a los abogados que van a jurar, les dijera, juráis por los espíritus de los antiguos machis y por los ñenos, una cosa así, que a lo mejor muchos peñas también les molestaría, dirían que se han imaginado citarlo ahí, pero un peña hace eso con su convicción. Sería noticia probablemente. ¿Cuánta gente se molestaría por eso? ¿Por qué no se normaliza la mirada mapuche dentro de las instituciones del Estado, dentro de toda la sociedad, dentro de todos los espacios, como decías tú? ¿Por qué siempre tiene que ser, siempre las noticias como de sorpresa o en la noticia negativa? Cuando debería ser normal que las personas ejerzan su espiritualidad en forma libre y sin, por supuesto, molestar al resto.
El Imperio del Sol, el Tahuantinsuyo, cuando llegan los españoles acá, una de las cosas que llamó la atención a Pedro Valdivia y los primeros cronistas es que los mapuches de la zona de Aconcagua y de Mapocho vivían de dos maneras muy diferentes. Los de Aconcagua, dice, vivían de acuerdo a las costumbres antiguas de la tierra. Mapuche, el mapuche de esa zona. Y los de Mapocho vivían algunos de acuerdo a las costumbres de la tierra, pero también vivían otros de acuerdo a las costumbres del imperio del Inca, del Tahuantinsuyo. O sea, ahí hablan de que adoraban al sol. Entonces hubo una cierta, como le llamaban los romanos, una romanización. Los romanos no imponían su costumbre, era una más, respetaban las miradas de los pueblos que sometían. Y acá el Inca llega, invade ese territorio, somete a los Peñis y Lamien del Valle de Mapocho, pero les permite continuar con lo suyo y no los degrada. Instalan sus templos religiosos, pero respetan también lo mapuche, respetan la vestimenta mapuche, no lo obligan a vestirse como en el Cusco. Pero llegan los españoles y arrasan con todos y con todo, y les imponen su única mirada y su única verdad. Hay un ejemplo que es poco comentado, pero el imperio del Inca, que también lo denostan y que prácticamente invadían y masacraban pueblos, eran bastante tolerantes con ese tipo con las prácticas culturales y las miradas de los otros pueblos. Así que es tarea de todos nosotros cambiar eso. Es tarea de todos nosotros respetarnos recíprocamente y construir la sociedad que tenemos, porque es la que tenemos y la que está, en base al respeto intercultural. Al respeto intercultural y no a la imposición, porque la imposición no necesariamente es con las Fuerzas Armadas, ¿se fijan? Pueden ser discursos, pueden ser pequeños detalles. Así que otra vez el Muñoz Tripanto nos invita a reflexionar eso. Yo quería leer un par de comentarios y cerramos, Juan Carlos, no sé si te parece. Mira, Gonzalo Bike Rongel, que es un peñi que está acompañándonos en nuestro programa todas las semanas, así que Chaltu Peñi, dice que el calentamiento global tendrá repercusión en un futuro con Aguatripanto, dado que la climatización de la Mapu no será la misma de antaño. Dice, el clima varía cada año, el escenario se ve negativo para el planeta. Así es. Y más abajito, Constanza Aguilera dice, ¿qué día es el Huiñol Tripantu de este año? Bueno, Constanza, nosotros comentamos al principio que no es que sea un día, es un proceso, son varios días. Hay días que se destacan más que otros porque el 21, supuestamente el 21, es la noche más larga de este ciclo. El 24, el sol sale en la mañana con mucha más fuerza y creo que más temprano. Entonces, no es que sea un día, es un proceso. Por eso hablar de año nuevo no es lo más preciso, es un cambio de ciclo, el comienzo de otro. Melipañi Moni dice, me quedé con muchas ganas de escuchar al Chachay y comentarle que soy parte de la comunidad Huizcantíaco de Corinto, Puelvo y Limapu. En nuestra OLOF, en recuperaciones familiares directo de él. Sería un gran honor tener consejo y conversación con él. Peu Mañele, Cantú, Tragupayu. O sea, decía que otro día nos juntemos. El Peñi Eusebio dice, son cosas que pasan con las redes sociales y las comunicaciones, cuando tú, Juan Carlos, decías de que se nos cayeron y todo, se entiende, Pupeñi, nosotros teníamos problemas con el sonido, para otra nomás. Gonzalo Bright Home, otra vez dice BTR, hoy, bueno, no quería mencionar la empresa, me pilló volando abajo. Cristian Calfugueca igual, los europeos no eran buenos para el agua. Buena respuesta, me gustó, jajaja, Nelson, dice el Peñi, me voy a poner, me gusta. Nehuento y mi Pupeñi, dice Hugo Namuncura. Para la próxima sale con el Chachay, hay que insistir. Sí, hay muchas, vamos a tener la posibilidad de conversar más adelante con el Chachay, hay varias también que tienen hartas perspectivas que dar, hartas papás que también conocemos que van a poder estar con nosotros. Hay mucha gente que va a estar en el futuro y el Chachay sin duda lo va a estar también. Así que chaltumay.com, yo aquí aprovecho de despedirme, agradecer la eterna paciencia de estas caídas de sistema y que nos sigan acompañando no obstante todo eso y bueno, los dejamos invitados para el próximo día jueves a las 7 de la tarde. Un abrazo a todos y todas. Bueno, yo estaba revisando recién Instagram un poco, como bien decía Nelson, con las caídas un poco se van perdiendo los comentarios de quienes ya han desarrollado algunas preguntas por Instagram, así que lamentablemente no podemos leer todas. No es que no queramos, sino que no, físicamente es imposible. Pero vimos, bueno, harto agradecimiento y hartas conversaciones como en cuanto a que lamentable que el Chachay no haya podido estar.
Y en cuanto al análisis que nosotros planteamos, también habían algunos comentarios positivos. Bueno, más que nada agradecer también que hayan estado con nosotros. Un jueves más. ¿Cuántos programas ya llevamos, Peña Nelson? ¿7? Eh, 8, este lo estamos. 8. Pura, Ya estamos, pura. vamos bien encaminados. 8 programas ya. Bueno, lamentablemente tampoco Jaime se nos pudo unir, pero la próxima semana yo creo que ya no habría problema. Así que agradecerle a todos y a todas que no hayan podido acompañar durante esta conversación y también los comentarios acerca de lo que conversamos, que también es un conocimiento construido entre todos, porque como bien decíamos, y también bien se leía en los comentarios, cada territorio también tiene sus propias especificaciones con respecto a alguna celebración, a este evento y su mirada, ¿verdad? Entonces, todo tiene que partir desde el respeto y lo bonito es que, ahora, bueno, y también un consejo, que si lo vamos a celebrar o si lo vamos a conmemorar o utilicen la palabra que a usted le acomode más, dado el contexto, evitar las aglomeraciones, no reunirse con las asociaciones o comunidades porque los mapuches no somos inmunes al COVID-19, como leí por redes sociales hace un tiempo. Algunas personas decían que los mapuches no se habían afectado por este virus, pero sí nos vemos afectados por este virus. Y quizás retomar eh, una perspectiva antigua, ¿verdad? Que era con el núcleo familiar principalmente. Con el núcleo familiar generar todo este evento interno, también espiritual y no salir de la casa a contagiarse, sino que utilizar este momento para hacerlo en familia. Qué mejor que eso. Así que muchas gracias y Fentren Mayún a todos. Nos estamos viendo la otra semana. Peu Cayal. Yo quería decir algo, que yo había terminado de hablar, pero mencionaste algo que del tema de la inmunidad. Y es curioso que una amiga de Sudáfrica me comentaba que allá varias naciones de allá, Zulúes, no sé, los Rosa y otros tantos, dicen o decían, no sé ahora, lo mismo. Esto es una enfermedad de blancos, a los negros no nos afecta. Y hablan del milagro africano, no sé si tendrán la capacidad de medir el número de enfermedades, pero bueno, esto nos afecta a todos, a todos. Ya Fuente pues, muy. Fente pues. Peu Cayal Compuche.